Buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito sobre el movimiento armónico simple, que es quizá el movimiento más complejo que vamos a estudiar este curso. Antes de empezar, tenemos que recordar el concepto de ecuación del movimiento. Si recordáis, una ecuación del movimiento es una ecuación del estilo x de t, donde yo obtengo la posición x a partir del tiempo t, o que mediante una resolución de una ecuación yo puedo calcular el tiempo t a partir de una posición x. Las ecuaciones del movimiento que hemos visto han sido para movimientos uniformes y uniformemente acelerados. En ese caso, las ecuaciones del movimiento son las que ya conocéis, que eran ecuaciones relativamente simples. Pero en principio, cualquier función matemática en la que tenga una variable independiente t y una variable dependiente x será una ecuación del movimiento. A partir de esta ecuación del movimiento, x de t, yo puedo calcular la ecuación para la velocidad y la ecuación para la aceleración mediante derivadas. Si recordamos el movimiento circular uniforme, en este tipo de movimiento nuestro móvil describe una trayectoria circular y se mueve con velocidad constante. Eso quiere decir que siempre tarda lo mismo en dar una vuelta. A este tipo de movimiento se le denomina movimiento periódico. Los movimientos periódicos son de gran utilidad ya que nos permiten medir el tiempo. Si disponemos de un fenómeno que se repite regularmente, podemos contar el tiempo simplemente contando las repeticiones. Los calendarios basados en observaciones astronómicas que se utilizan desde la antigüedad se basan en este fenómeno. Al tiempo mínimo que tarda un cuerpo en dar una vuelta o repetir el movimiento, le denominamos periodo. La distinción es importante, ya que un cuerpo que repite su movimiento cada segundo, también lo repite cada 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y así sucesivamente, pero el periodo es el tiempo mínimo que tarda en repetir, o sea, un segundo. A la inversa del periodo se le denomina frecuencia y se mide en segundos a la menos 1, también denominados hercios. El periodo, como ya hemos comentado, mide el tiempo mínimo que tarda un movimiento en repetirse. La frecuencia, en cambio, mide las veces que se repite el movimiento en una unidad de tiempo. Veamos unos ejemplos. Si un movimiento determinado tiene un periodo t de un segundo, quiere decir que este movimiento se repite cada segundo. Su frecuencia, en este caso, f, es igual a 1 partido por 1, o sea, 1 hercio. Quiere decir que cada segundo hay una repetición. Si tomamos ahora un periodo t de 2 segundos, quiere decir que este movimiento se está repitiendo cada 2 segundos. Si calculamos ahora la frecuencia, f es igual a 1 partido por 2, o sea, 0,5 hercios. Esto quiere decir que cada segundo ocurren 0,5 repeticiones del movimiento. Si pensamos en un movimiento circular, si el tiempo que tarda en dar una vuelta son 2 segundos, sabemos que en un segundo solo ha podido dar media vuelta. De la misma forma, si el periodo fueran 4 segundos, su frecuencia sería un cuarto, o sea, 0,25 hercios, y eso quiere decir que tendríamos 0,25 repeticiones cada segundo. De manera que al cabo de los 4 segundos del periodo tendríamos el movimiento completo. Todo esto sigue funcionando aunque utilicemos números que no sean tan redondos. Entonces podemos tener periodos de 1,7, 25,8 o 3pi partido por 4 segundos, por ejemplo. De todos los movimientos periódicos que existen, seguramente el movimiento armónico simple es el más importante. La mayoría de movimientos oscilatorios que observamos en nuestra vida diaria son o bien movimientos armónicos o son movimientos aproximadamente armónicos. El movimiento oscilatorio de un péndulo, las vibraciones de un muelle o las vibraciones que ocurren en una cuerda, lo que da lugar al sonido, por ejemplo, de una guitarra, son ejemplos de movimientos armónicos simples o de combinaciones de movimientos armónicos simples. Denominamos movimiento armónico simple
a cualquier movimiento que cumple cualquiera de estas tres condiciones equivalentes. A. Está provocado por una fuerza elástica dada por la ley de Hooke. F igual a menos kx. B. Es un movimiento cuya aceleración es proporcional a la posición y con un signo negativo. A igual a menos omega cuadrado x. O C. La ecuación del movimiento es de la forma x de t igual a coseno de omega t más delta, o bien x de t igual a seno de omega t más delta. Estas tres condiciones son equivalentes, lo que nos da tres formas de determinar si un movimiento es armónico simple. Podemos comprobar que la ecuación de un movimiento armónico simple es bastante más compleja que las anteriores, ya que ahora tenemos una función trigonométrica, o bien seno o bien coseno. Vamos a demostrar la equivalencia entre la formulación A y la formulación B. Si suponemos que la fuerza ejercida es de tipo ley de Hooke F igual a menos kx y aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza aplicada ha de ser igual a la masa por la aceleración, observamos que masa por aceleración ha de ser igual a menos kx, por lo que la aceleración es igual a menos k partido por m multiplicada por x. Si ahora comprobamos la otra definición de movimiento armónico, que nos dice que a es igual a menos omega cuadrado por x, podemos ver que esta constante, omega cuadrado, es simplemente k partido por m. Si repetimos el razonamiento al revés, empezando por la condición de movimiento armónico a igual a menos omega cuadrado x, y aplicamos la segunda ley de Newton, llegaremos a la ley de Hooke, por lo que demostramos que los dos enunciados A y B son equivalentes. Para demostrar la equivalencia entre B y C, hemos de derivar C dos veces para hallar la aceleración, y comprobaremos que la aceleración es realmente igual a una constante, omega cuadrado, por x, y con un signo cambiado. Vamos ahora a analizar la ecuación del movimiento de un movimiento armónico simple. Como hemos comentado antes, la ecuación puede escribirse o bien con un seno o bien con un coseno. Los dos son equivalentes, pero para analizar la teoría utilizaremos el coseno. Para resolver problemas concretos, a veces es más fácil utilizar una de las dos formas, pero para esto necesitaréis tener un poquito más de experiencia. La ecuación del movimiento tiene por tanto la forma x de t igual a coseno de omega t más delta. Esta ecuación es una ecuación del movimiento que describe una oscilación armónica alrededor de una posición de equilibrio x igual a 0. Las constantes que definen esta ecuación son A mayúscula. Se denomina amplitud del movimiento y describe la separación máxima de nuestro móvil de su posición de equilibrio. Omega se le denomina frecuencia angular y nos informa sobre lo rápido que se repite el movimiento. Esta constante omega está relacionada con el periodo del movimiento mediante la relación omega igual a 2pi partido por el periodo. Y por último, delta se denomina fase inicial y nos va a informar sobre qué posición ocupa nuestro móvil en el instante t igual a 0. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la ecuación de movimiento armónico x de t igual a 2 por el coseno de pi t más pi tercios. La unidad más natural para medir ángulos es el radián, así que acostumbraos a que habrá muchos pis metidos dentro de nuestra función seno o coseno. Viendo la ecuación del movimiento, podemos deducir que es un movimiento cuya amplitud es de 2. Como no han dado unidades, pues supongamos metros para trabajar en el sistema internacional. La frecuencia angular omega siempre es la constante que está multiplicando a la t. En nuestro caso, omega toma un valor de pi y su unidad, que no está indicada, es radianes por segundo.
La fase inicial delta es la constante que está sumando dentro del coseno y en nuestro caso toma el valor pi tercios radianes. A partir del valor de la frecuencia angular podemos determinar el periodo de este movimiento. Como omega es igual a 2pi partido por el periodo es igual a 2pi partido por omega. Omega hemos visto que vale pi, por lo tanto nuestro periodo es 2pi partido por pi, o sea 2 segundos. Este movimiento se repite cada 2 segundos. La fase inicial delta nos va a decir la posición que ocupa nuestro móvil cuando t es igual a 0. Ahora que hemos determinado la amplitud y la frecuencia angular, si sustituimos t igual a 0 en nuestra ecuación, observaremos que x0 es igual a 2 por el coseno de pi por 0, que dará 0, más pi tercios, que si lo ponemos en la calculadora da un resultado de 1 metro. Así que nuestro movimiento armónico simple está moviéndose, oscilando, con una amplitud de 2 metros, quiere decir que su separación máxima del origen son 2 metros, y en el instante inicial t igual a 0 se encuentra exactamente a 1 metro de su posición de equilibrio. Otra forma de analizar esta ecuación del movimiento es viendo su representación gráfica. Para este tipo de representaciones, el uso de un ordenador es más que recomendable. Si observamos la gráfica, vemos una oscilación alrededor del punto x igual a 0. El valor máximo al que llega esta función es más 2 y el mínimo es menos 2. Eso quiere decir que la amplitud es de 2 metros. También observamos que la gráfica empieza en positivo, desciende, vuelve a subir, llega a un punto más alto, baja. Se trata de un movimiento periódico y si lo analizamos vemos que se repite cada 2 segundos, que es el periodo que habíamos determinado anteriormente. Por último, podemos observar que cuando el tiempo t es igual a 0, nuestro objeto se encuentra en la posición x igual a 1 metro. En el aula virtual tenéis una hoja de cálculo donde aparece la gráfica de un movimiento armónico simple y que podéis editar sus características como se observa en el vídeo y responder a las preguntas que hay planteadas. De esta forma entenderéis cómo se traducen estas constantes a la forma de ser de la gráfica. Vamos a ver una aplicación práctica. Vamos a calcular posiciones y tiempos a partir de la ecuación del movimiento. Supongamos que queremos calcular la posición en los instantes t igual a 0 y t igual a 5 segundos de un móvil cuyo movimiento es armónico simple según la ecuación x de t igual a 3 coseno de 3πt menos pi cuartos. Para calcular la posición simplemente sustituimos el tiempo en la ecuación. Para t igual a 0 obtenemos que x de 0 es igual a 3 por el coseno de 3pi por 0 menos pi cuartos, o lo que es lo mismo, 3 por el coseno de menos pi cuartos, cuyo valor es 3 raíz de 2 partido por 2 metros. Si sustituimos el valor t igual a 5, obtenemos que x de 5 es igual a 3 por el coseno de 3pi por 5 menos pi cuartos. El resultado es 3 coseno de 59 pi cuartos. Y el valor de esto es menos 3 raíz de 2 partido por 2 metros. Observamos que en el instante t igual a 0 el cuerpo se halla en la posición de las x positivas y en cambio en t igual a 5 se encuentra por debajo, en las x negativas. Veamos ahora otro tipo de ejemplo. Determinar la ecuación de un movimiento armónico simple a partir de unos determinados datos. Supongamos que un móvil oscila con una amplitud de 3 centímetros y un periodo de 4 segundos. Y sabemos que su posición cuando t es igual a 0 es de menos 1 centímetro. Queremos ahora determinar la ecuación.
A partir del enunciado sabemos que la amplitud A es de 3 centímetros y el periodo de este movimiento es de 4 segundos. Como sabemos que la frecuencia angular omega es igual a 2pi partido por el periodo, podemos calcular la frecuencia angular como 2pi partido por 4, o sea, pi medios radianes por segundo. Con esto ya tenemos dos de las tres constantes que definen el movimiento armónico simple. Para calcular la que nos falta, delta, la fase inicial, necesitamos saber qué le ocurre a nuestro móvil cuando t es igual a 0 segundos. Viendo el enunciado, comprobamos que cuando t es igual a 0 segundos, su posición es de menos 1 centímetro. Aplicando la ecuación del movimiento armónico simple, sabemos que x en t igual a 0 es igual a 3 por el coseno de pi medios por 0 más delta. Y sabemos que esto tiene que ser igual a menos 1, por lo que 3 coseno de delta es igual a menos 1, lo que implica que coseno de delta es menos 1/3 y esto da como solución delta igual a 1,91. Una vez conocidas las tres constantes A, omega y delta, puedo escribir mi ecuación del movimiento simplemente sustituyendo sus valores. Así que la ecuación de este movimiento es x de t igual a 3 coseno de pi medios t más 1,91. En este caso, la posición de nuestro móvil se está midiendo en centímetros y no en metros como es habitual. Esto es bastante normal en el caso de los movimientos armónicos, ya que describen oscilaciones o vibraciones, y es bastante raro que éstas sean lo suficientemente grandes como para requerir medirse en metros. A aquellos alumnos que les guste un poco las matemáticas, se habrán dado cuenta de que he hecho una pequeña trampa en la resolución de este ejercicio. Y es que delta igual a 1,91 resuelve la ecuación coseno de delta igual a menos 1/3. Este valor se encuentra en el segundo cuadrante de la circunferencia goniométrica y sabemos que ha de haber otra solución en el tercer cuadrante, donde el coseno también es negativo. Si no tenemos más información, cualquiera de las dos soluciones es válida. Así que en este caso, como no hay más información, tomamos delta igual a 1,91 y no hemos cometido ningún error. Ahora bien, si supiéramos algo más sobre el movimiento, por ejemplo, su velocidad inicial, entonces sí que tendríamos un dato extra que nos permitiría elegir cuál de los dos ángulos es la fase inicial. Este tipo de ejercicio es un poco más complicado y lo veremos en otro vídeo. Espero haber aclarado algunas ideas y en próximos días subiré algún vídeo más.